Hola gente, vamos a hacer el experimento del roce que hicimos el viernes, se lo dejo como video. Tengo acá una tablita, una tabla que tiene una superficie de melamina que es bastante lisa y bastante pareja en todo lo largo de la tabla. Y tenemos acá una cinta, agarré algo para que no romper nada. Esta cinta tiene un borde que sobresale un cartoncito que desliza bastante sobre la superficie de la melamina esta. Busquemos el coeficiente de roce estático y dinámico. A ver, veamos un poco las cuentas que tenemos acá sobre el pizarrón. Bueno, esta es un poco la configuración. Tenemos una tabla. La tabla conocemos la longitud. La longitud es 60 centímetros. Y también vamos a medir la altura de esta parte con respecto a la mesa utilizando una escuadra. ¿Ven? Entonces pongo la escuadra. La escuadra mide desde acá, o sea que tengo que sumar 4 centímetros. Pero van a ver que yo sumo 4 centímetros. Pongo ahí, mido cuánto se levanta. Y suponiendo que la mesa es plana, si la mesa es plana, entonces tenemos la geometría del triángulo. Sigamos con con el diagrama de fuerza. Bueno, las fuerzas que actúan son el peso, por supuesto, la normal y la fuerza de roce. ¿Okay? Esas son esas tres fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El peso lo podemos componer en peso en X y peso en Y. Y fíjense que, como les dije en clase, este triangulito que está acá es semejante al triángulo que se forma con el sistema, ¿no? Este ángulo es este, y tenemos las relaciones de aspecto que coinciden, que si el cateto este más chico sobre la hipotenusa va a tener que ser igual a peso en X sobre peso. Entonces, de acá sacamos cuánto es el peso en X en función del peso, y el peso en Y también en función del peso, usando una relación pitagórica, ¿no? Acuérdense que peso en X cuadrado más peso en Y cuadrado es peso cuadrado. Entonces, en el caso crítico, digamos, suponiendo que esto está quieto, la fuerza de roce está compensando la proyección del peso en la dirección de la superficie. ¿Okay? No, en la lapicera no, pero en esto sí. ¿Cuándo va a ser la fuerza de roce mu estático por normal? ¿Cuándo va a ser? Bueno, en el caso crítico, ¿no? Cuando aguante la mayor altura. Bueno, más o menos por ahí. Esto me dio igual. Yo ya lo hice esto para acelerar un poco. Me dio más o menos 15.5 centímetros. Le sumo los 4 de, de la escuadra. Esto me da 19.5 centímetros. Y si lo reemplazo en esta ecuación del mu estático, ¿no? Que suponiendo que fuerza de roce es mu estático por normal, que es en el caso límite, la máxima fuerza de roce para mi modelo, entonces había que determinar el parámetro de mi modelo para estos materiales, para este bordecito con esta melamina, que va a ser 0,34. Bueno, no nos dice mucho, pero tuvimos un valor, hemos sacado un valor propusimos un modelo y le sacamos los números para los materiales estos. Y en el caso dinámico es un poco más complicado, pero esencialmente la cuenta es la misma. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, en este caso la fuerza de roce dinámica es más pequeña que la fuerza de roce, que la proyección de la fuerza peso. ¿Está bien? ¿Cuándo va a ser la fuerza dinámica igual a la fuerza peso? Bueno, en el caso en que se mueva y me lo frene al objeto, ¿no? Ahí no, sigue siendo la fuerza de peso más grande que la fuerza de roce dinámica. En este caso, tampoco. ¿Cuál va a ser el caso? Sigo bajando. Bueno, ahí se mueve y de repente se mueve. Y la fuerza de peso sigue siendo más grande que la fuerza de roce. Vamos a achicar el ángulo. Y ahí está. Se mueve y de repente se frena. ¿Está bien? ¿Qué pasó?
la fuerza de roce dinámico alcanzó para frenar a la fuerza peso, a la proyección de la fuerza peso. En ese caso entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, mu dinámico por normal va a ser igual a la proyección de la fuerza peso en la dirección X, y eso nos da esta cuenta de vuelta a la misma cuenta, básicamente. Es lo mismo que teníamos antes, pero hay que pensarlo para poder darse cuenta. Bueno, en ese caso, este numerito me vuelve a dar aproximadamente 9 centímetros, exactamente, 9 centímetros, más los 4 del manguito del coso me da 13, y eso me da un mu dinámico de 0,22. Así que ahí tenemos 0,22 dinámico, 0,34 estático para estos materiales. Fíjense que esto yo lo medí ayer y me dio otros valores levemente distintos, que depende de muchísimas cosas. Depende de la humedad, supongo yo, de la temperatura, depende de qué tan liso está esto, por ahí si se ensució, o esto capaz si le paso un poquito ahora el dedo puede llegar a cambiar el fuerza de roce, depende de muchísimas cosas. Pero bueno, para estos casos ya tenemos un valor, este es el mu dinámico crítico. Si yo aumento un poquito la longitud del coso, el tipo cae y no se frena, ¿no? Entonces ahí podemos decir que esa altura es el mu dinámico, la fuerza de roce dinámica crítica, y por lo tanto podemos sacar el coeficiente de roce dinámico, ¿no? O sea, experimentalmente vemos que hay dos fuerzas de roce distintas, ¿no? Una que es cuando el objeto se mueve y otra que es cuando el objeto está quieto. Porque si yo lo dejo quieto, se le aguanta, ¿no? O sea que la fuerza de roce ahí sostiene el objeto. Pero si yo lo empiezo a mover, no lo aguanta. Porque la fuerza de roce dinámica es más chica que la fuerza de roce estática. Y por último, los invito a pensar un poquito este problema, el problema de la práctica, que era el problema 14 de la práctica 2B, donde se tiene un objeto, se lanza desde el reposo, cae a una determinada distancia en una determinada cantidad de tiempo. ¿Y qué averiguan con ese experimento? Bueno, el coeficiente de fricción cinética o dinámica entre ambos. Yo podría obtener este número 0,22 haciendo ¿qué? Midiendo el tiempo que cae y usando estos valores, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Porque si yo tengo más altura, va a ir más rápido pero nada, el tiempo va a ser menor. Bueno, nada, eso va para otro video porque si se hace muy largo, ya lo paro. Gracias, chicos.